a todos, bienvenidos. Ahora hablaremos sobre cómo crear red profesional de contactos considerando los diferentes ámbitos de la carrera profesional. Inicialmente comenzaremos con el ámbito académico. En el ámbito académico nos podemos encontrar con diferentes tipos de eventos o contactos que podemos establecer acordes a el accionar o nuestro desempeño profesional o también cuando somos estudiantes. Entre ellos podemos desarrollar contactos reales o virtuales de tal manera que se enriquezca nuestra posibilidad de encontrar personas afines a nuestros intereses profesionales. El primer contacto académico con el que dispondremos será precisamente el de los docentes y compañeros en nuestro programa de pregrado. Por ello, es muy importante que te asegures que efectivamente todos te recuerden por tu calidad de trabajo y capacidad de trabajar en equipo. Eso de crear una fama de estudiante vago, copión, que se inventa los datos o cosas de ese estilo o conflictivo, no es muy fructífero a largo plazo, ya que las personas cuando te encuentren en el ámbito profesional no van a asociar eso a una etapa de tu vida, sino que van a pensar que tú eres así de manera permanente y van a desconfiar de la calidad de tu desempeño profesional. Así que reflexiona muy bien si tú estás dentro de esas condiciones que acabo de mencionar. Por otra parte, es importante mencionar que los eventos académicos son una excelente oportunidad para conocer especialistas e investigadores en tu tema de interés. Es decir, no es un espacio para hacer amigos, encontrar pareja o tener aventuras, sino realmente hay que capitalizarlo como un evento único, una oportunidad única para identificar profesionales afines a tus intereses y generar la adquisición de esos datos de contacto que potencialmente te pueden servir para encontrar oportunidades de formación, de trabajo o también para identificar posibles evaluadores o directores para tus trabajos profesionales o de investigación. En el ámbito académico podemos utilizar diferentes recursos para identificar a estos profesionales afines, como por ejemplo el uso de la literatura científica y técnica para identificar quiénes son las personas o empresas o entidades que trabajan en nuestro tema de desempeño y además qué tipo de enfoque abordan para ver si realmente tienen intereses comunes con nosotros. Generalmente los autores de correspondencia o las instituciones dejan emails profesional de contacto y digamos que cuando no conocemos de forma personal a estos profesionales podemos realizar un contacto mediante un email para identificar cómo nos podemos poner en sintonía y generar proyectos en conjunto. También hay otro tipo de oportunidad bastante interesante como lo son los intercambios, pasantías y cursos, ya que generalmente reúnen a personas de diferentes instituciones con intereses afines. Entonces ellos deben ser utilizados especialmente para hacer ese tipo de contactos profesionales que serán muy valiosos a futuro, especialmente si ellos son de entidades de referencia o de grupos con alta trayectoria. En el campo profesional podemos tener dos tipos de interacciones, las virtuales y las reales. Dentro de las reales los podemos utilizar, por ejemplo, para conseguir tu primer empleo y para ello es importante tener en cuenta que tus contactos de referencias, que pueden ser familiares, compañeros o profesores, van a ser tu primera oportunidad para obtener esta primera oportunidad de empleo. Por lo tanto, es importante primero que todos sepan cuáles son tus intereses profesionales, que reconozcan la calidad de tu trabajo y que además, que identifiquen qué aportes has generado a tu campo de trabajo. Otro aspecto bien importante o que genera oportunidades reales de emprendimiento, de proyectos o de vinculación laboral son las prácticas profesionales o pasantías, ya que es una excelente oportunidad de que realmente conozcan tu trabajo
en una entidad de referencia. Por ello, deben ser cuidadosamente seleccionadas y además el trabajo que se haga en este tipo de instituciones debe ser de excelente calidad, ajustado a los requerimientos de la empresa y con muchísimo profesionalismo, ya que, por ejemplo, si tú te destacas en un ejercicio de una pasantía o una práctica profesional por tu excelencia, es probable que te vinculen ya sea como empleado o como gestor de proyectos, o inclusive si tú creas tu propia empresa, pues a través de proyectos conjuntos debido a que reconocen tus altas capacidades. Otro espacio que es muy interesante para crear estos contactos profesionales es el apoyar eventos institucionales de tu universidad. Esto siempre lo vemos así como, ay, qué pereza, poner a regalar mi trabajo, complicarme la vida. Pero en estos eventos primero se hacen contactos y se reconocen a especialistas o personas muy importantes en tu ramo de trabajo. Y además también se conocen a personas de otras instituciones que comparten tus mismos intereses. Entonces digamos que el vincularse a la logística de este tipo de eventos te puede dar la oportunidad de tener un contacto personal con este tipo de personas. Y eso puede ser muy valioso a futuro. También es importante resaltar que existen eventos profesionales muy relevantes, por ejemplo, de agremiaciones profesionales, gremios empresariales, los cuales se deben capitalizar como una buena oportunidad para identificar empresas, entidades u organizaciones no gubernamentales que comparten tus intereses profesionales y ojalá también tu visión de cómo abordarlos. De esta manera, pues se crean oportunidades y además se pueden identificar personas que debido a su gran trayectoria, pues te pueden aconsejar para ir desarrollándote profesionalmente. Muchas veces lo hacen sin el menor interés en recibir alguna retribución debido a que quieren compartir su experiencia. También, si tú ya trabajas, es importante que conozcas a tu equipo de trabajo, ya que aunque uno no piensa en esa posibilidad, ellos te conocen de manera profesional y te pueden referir a otros proyectos o a otras entidades. Entonces no hay que menospreciar esta oportunidad real de interactuar con otros profesionales de diferentes disciplinas, porque ellos pueden tener contactos bastante interesantes a los cuales tú nunca te habías considerado que te podían ayudar a acceder. De manera virtual, también es importante crear un directorio de especialistas en tu área. Este directorio obviamente debe tener sus contactos o sus datos de contacto actualizados, y para ello pues debes estar como pendiente de los eventos profesionales, debes estar revisando si la persona cambió sus datos de contacto, y como les había mencionado en el video anterior, es importante que mantengas una comunicación con estos especialistas a través de un email explicando tus motivaciones y lo mucho que puedes aportar para los proyectos de estas personas. Para ello puedes anexar una copia de tu hoja de vida o el portafolio de experiencia que muestra qué has hecho en tu campo del conocimiento o el campo técnico. También es importante que indiques siempre que estableces un contacto, sea real o virtual, qué pretendes con ese contacto. Es decir, una oportunidad laboral, de aprendizaje, un proyecto colaborativo, etc. Ya que así las personas van a generar un mayor grado de recordación con respecto a ti. Y ante todo, lo importante del éxito de este tipo de contactos virtuales es la claridad de la comunicación. Expresarse de manera clara, respetuosa, cordial, va a permitir que de verdad haya fluidez en la comunicación y estos contactos se mantengan en el tiempo. Con respecto a otro campo muy interesante y que también como profesionales poco lo consideramos, pero es muy relevante, es el campo de los políticos e institucionales. Los contactos políticos e institucionales también pueden generar muchas oportunidades, ya que el mantener contacto con los tomadores de decisiones puede ser fundamental, ya que ellos están generando proyectos, están creando nuevos puestos de trabajo, están generando
programas de gestión en los cuales pueden requerir apoyo o alianzas estratégicas con nuevas empresas en las cuales si tienen componente de ciencia, tecnología o innovación puede ser muy interesante para ambas partes. Para ello debes identificar de todos los contactos políticos posibles, servidores públicos e instituciones, cuáles son aquellas que corresponden a tus mismos intereses. De tal manera que no sea un contacto forzado, no sea un contacto basado en el interés, sino que realmente obedezca a una afinidad ideológica y de abordaje ante las problemáticas. Es importante mencionar que la manera de establecer un contacto personal con los políticos y con las personas ligadas a instituciones no es durante una campaña política, como lo hace todo el mundo, ya que, digamos, ese es un momento de mucho estrés para esas personas en las cuales hay montones de individuos interesados en una ayuda económica, un puesto, etc. Y ellos como que a todo el mundo le dicen que sí, pero no necesariamente con el ánimo de cumplirles a largo plazo dichas promesas. Entonces el mejor momento es cuando están fuera de ese ámbito y aprovechando, por ejemplo, contactos personales o familiares en los cuales se pueda, digamos, lograr una entrevista, una conversación un poco más personal o profesional en la cual te escuchen y puedan realmente analizar tu propuesta de trabajo. Una vez lograda esa entrevista, pues hay que mencionar brevemente tu trayectoria y en lo que puedes contribuir a sus proyectos, no simplemente llegar a pedir trabajo o a pedir una ayuda económica o un proyecto. Y otro aspecto que es fundamental es mantener un contacto profesional y permanecer al tanto de sus publicaciones en redes sociales, ya que eso te permite estar enterado de cuáles son los proyectos que están abordando, qué tipo de profesionales pueden requerir o en qué puedes contribuir a esas iniciativas que ellos tienen. Es fundamental resaltar que los contactos deben mantenerse. O sea, el objetivo en cualquiera de los ámbitos no es una colección de emails o de tarjetas profesionales. Lo que queremos es que realmente las personas te recuerden, que tengan presente a qué te dedicas y cuáles son tus contribuciones. Por lo tanto, hay que dedicar tiempo semanalmente a comunicarte con tus contactos y así mantener una relación profesional. Es decir, tienes que estar enterado de sus actividades profesionales en la medida de que eso sea posible y también debes mantener cierto vínculo de etiqueta profesional con ellos. Y lo otro es que crear una base de datos de estos contactos profesionales facilitan tu labor porque ya lo que haces es remitirte a esa lista de contactos y ir formando como un turno, ¿cierto? En los cuales vas llamando a la persona, si es así que han establecido la comunicación o vas escribiendo un email dando un saludo cordial, felicitando a la persona porque ha logrado X proyecto, porque ha generado este producto, etc. De tal manera que ese contacto es fluido. De ninguna manera se recomienda o se enfatiza el tener como esa visión macabra de utilizar a las personas, manipularlas o influir en ellas. No, lo que queremos es realmente crear amistades profesionales orientadas a acercar a las personas que tienen fines e intereses similares. Entonces, lo más importante de todo esto es disfrutar el proceso. O sea, realmente es crear verdaderos equipos para sacar los proyectos adelante. No es utilizar a los demás para fines oscuros. Entonces, esta visión de crear esta red de colaboradores, de amigos, de profesionales que comparten tus mismos intereses, pues va a ser fundamental a largo plazo y debe ser creada gradualmente. No hay que desesperarse, sino que se debe hacer de forma gradual para que sea algo natural, sea algo orgánico que tú vas construyendo en la medida que vas creciendo como profesional. Espero que este video haya sido de su interés y nos vemos hasta la próxima.